Muy buenas noches, queridos hermanos que nos están acompañando una vez más por estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos durante esta semana que vamos a estar transmitiendo las 8 líneas prominentes de la profecía, donde estamos recordando y verificando que durante los primeros 50 años del adventismo histórico no había diferencia de interpretación profética dentro del círculo adventista, dentro de la iglesia del remanente que salió del mensaje del segundo ángel: salid de Babilonia, pueblo mío, que se proclamó en 1844. Ese remanente que surgió de ese movimiento recibió las preciosas verdades directamente de Dios a través de la palabra inspirada, las Sagradas Escrituras, y en ese mismo año, en el mes de diciembre, Dios le dio a el remanente el don de profecía a través de la mensajera de el Señor, la hermana Elena Harmon de Guay. De ahí que estamos recordando que en los primeros años había una armonía dentro de la iglesia en respecto a la interpretación profética, cosa que el día de hoy no lo hay, cosa que el día de hoy
hay diferentes tipos de interpretaciones en base a estas 8 líneas prominentes de la profecía. De ahí que les vamos nuevamente a invitar para que nos acompañen durante esta transmisión y juntos podamos recordar ahora la segunda línea profética del movimiento adventista que surgió en 1844, cuando todos los miembros de la iglesia estaban en una armonía. Así que vamos a estudiar el día de hoy esa segunda línea profética, por lo cual los vamos a invitar a que nos acompañen para que juntos podamos recordar lo que la palabra de Dios nos ha enseñado y cómo se ha cumplido en la historia y se cumplirá en el tiempo presente y en el tiempo corto que nos espera en esa prominente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que los vamos a invitar para que nos acompañen con una palabra de oración y juntos vayamos a estudiar la segunda línea profética de la historia adventista. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, venimos delante de tu presencia para suplicarte que nos des entendimiento, nos des humildad, nos des sabiduría para poder comprender tu palabra, las palabras que dejaste escritas en el libro de Daniel y en el libro de Juan. Cómo se las revelaste a tu remanente, no solamente se la diste a una persona, sino se los diste a un conjunto de hermanos que estaban en armonía con respecto a estas preciosas verdades que van entrelazadas una con la otra. De ahí que revelaste por medio de tu mensajera que son una cadena de verdades que están unidas, que están ligadas, y aquel que quiera desunir un eslabón está luchando contra el Dios Altísimo. Así pues, Señor mi Dios, dirígenos durante el estudio de tu palabra, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos que están aquí, pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar ya dando por sentado la primera línea profética que estudiamos el día de ayer, donde comenzaba con Babilonia. Antes de comenzar nuestra segunda línea profética, voy a invitarlos a que juntos vayamos a meditar en los testimonios que Dios reveló por medio del Espíritu Santo a la mensajera del Señor. Y así como miramos en Mensajes Selectos, en el tomo 1, cómo el enemigo de las almas traería una falsa reforma, una reforma satánica que haría que el pueblo de Dios cambiara sus doctrinas, cambiara sus fundamentos, cambiara su interpretación de la profecía y que olvidara su historia pasada. Ahora vamos a meditar en estos testimonios donde ella nos dice en el panfleto número 20, párrafo 14, que se escribió en 1905. Dice la mensajera del Señor: no debemos recibir las palabras de aquellos que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe.
contundente y categórica la mensajera del Señor, exhortándonos a que no recibamos las palabras de nadie, sea pastor, sea teólogo, sea anciano, sea un reconocido predicador, pero si aún así, por muy conocido que sea, a su vez contradice los puntos especiales de nuestra fe, la mensajera del Señor dice que no los recibamos. La mensajera ahora nos va a decir cómo es que estos trabajan. Ellos, los que van a contradecir los puntos especiales de nuestra fe, ellos reúnen una masa de escritura y la apilan como prueba alrededor de sus teorías afirmadas. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Y aunque las escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, la aplicación de las mismas, si tal aplicación mueve un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, es un gran error. Así que ya nos está diciendo que aquellos que muevan un pilar, que cambien las doctrinas, que cambien los fundamentos, que cambien la interpretación profética, están en un gran error, dice la mensajera, no en un error, en un gran error. La mensajera del Señor va a terminar este párrafo haciendo una aplicación de lo que fue los primeros 50 años del adventismo histórico. El que hace tal aplicación, es decir, el que contradice los puntos especiales de nuestra fe, aparte de que está en un gran error, no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han llegado al pueblo de Dios. Es decir, aquellos que rechazan lo que se enseñaba en los primeros 50 años, y en este caso estamos hablando de las 8 líneas prominentes de la profecía, y aplican ahora una nueva interpretación a esas profecías, dice la mensajera del Señor que no conocen la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han llegado al pueblo de Dios. Por eso es que necesitamos ahora conocer esos mensajes pasados que Dios, por medio de la demostración del Espíritu Santo, llegó al pueblo de Dios. Y dentro de esos mensajes que Dios le dio a su pueblo en el pasado, encontraremos estas 8 líneas prominentes de la profecía. En otra cita de la mensajera de el Señor, ella nos dice, hablando de esos primeros años del adventismo histórico, dice la mensajera, los últimos 50 años, ella lo escribió en 1905, en la carta 326. Los últimos 50 años no han atenuado ni una pizca, ni un principio de nuestra fe al recibir las grandes y maravillosas evidencias
que se nos hicieron ciertas en 1844, después del paso del tiempo. Y ahora miren lo que la mensajera dice, inspirada por el Espíritu Santo. Ni una sola palabra ha sido cambiada o negada. Lo que el Espíritu Santo testificó como verdad después del paso del tiempo, es decir, después de 1844, en nuestro gran chasco, es el sólido fundamento de la verdad. Es decir, lo que Dios le dio a el pueblo remanente que salió en 1844, después de ese gran chasco, es el fundamento de la verdad presente. Se revelaron los pilares de la verdad, esos 7 pilares que nos hicieron diferentes a todas las demás denominaciones, y aceptamos los principios fundamentales que nos han convertido en lo que somos. Esos 28 principios fundamentales que se escribieron al comienzo de 1872, que nos han convertido en lo que somos, adventistas del séptimo día, guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. Encontramos entonces que lo que Dios reveló en el principio es el fundamento de la verdad presente y que no ha cambiado y que no se debe de negar, porque el Espíritu Santo es el testigo de esa verdad que Dios reveló al pueblo remanente. Ya que hoy en día miraremos cómo es que el enemigo de las almas no solamente ha cambiado nuestras doctrinas, sino que también ha cambiado nuestras columnas y ahora se ha metido en la interpretación profética con nuevas interpretaciones. Este diagrama que ustedes miran aquí, lo encontrarán, es de una página de un grupo que se hace llamar El Último Clamor. También lo distribuye la escuela Instituto Madison, una escuela que está allá en Europa, del otro lado del continente. Lo que comenzó con la interpretación profética en esta nueva teología de colocar los tiempos de Daniel capítulo 12 hacia el futuro, fue el comienzo de el remover los eslabones proféticos. Eso abrió las puertas para que no solamente se colocaran los tiempos de Daniel al futuro, sino que también abrió las puertas para colocar las 2300 tardes y mañanas también aplicables hacia el futuro. No solamente eso, sino que la interpretación futurista abrió las puertas también para reinterpretar en esto que hoy en día se autodenomina como nueva luz, el aplicar los 2520 días hacia el futuro. No solamente eso, también el enemigo de las almas en esa reforma satánica que está moviendo cada pilar,
que está moviendo cada fundamento de nuestra fe y que está moviendo cada línea profética, también ha corrompido el sistema del santuario, ya que para que cuadre todo el asunto, también han utilizado a el santuario. Ese santuario que Dios le dio tanto a Moisés y que el original está en el cielo. Por eso es que deberíamos nosotros de tomarnos el tiempo para que meditemos y busquemos en el don de profecía qué fue lo que la mensajera del Señor nos dice en respecto a los primeros 50 años. Ahí está el ancla de nuestra fe. Ahí está nuestra correcta interpretación de la profecía. Nosotros nuevamente los invitamos a que busquen, descarguen este libro que ustedes miran en su pantalla, que fue escrito en 1889 y que fue publicado, no fue publicado por un ministerio independiente, no fue publicado por un grupo como hoy en día se llama separatista, como les llaman los de la conferencia. No fue publicado por un ministerio fuera de la corporación, sino que fue publicado directamente por la Review and Herald. Ellos publicaron este libro, ya que dentro de la iglesia en 1889, todos los teólogos y todos los pastores de ese tiempo estaban en común acuerdo en relación a estas 8 líneas prominentes de la profecía. Miraremos nosotros que hasta las escuelas sabáticas de esos años estaban en común acuerdo con estas 8 líneas proféticas. Y todo lo que se publicaba dentro del don de profecía estaba en común acuerdo con estas 8 líneas prominentes de la profecía. Hoy nosotros miraremos nuestra segunda línea profética, la cual miraremos nosotros que, como ustedes miran ahí en su pantalla, esta viene en la página 428 del libro Las hermosas enseñanzas para el círculo del hogar. Yo no sé cuántos de ustedes que nos están acompañando en esa noche, en algún momento les compartieron en algunas conferencias que hayan asistido, donde regalaban en aquel entonces el libro que se llamaba Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Pues básicamente ese libro de las hermosas enseñanzas de la Biblia fue la continuación de este libro que se titulaba Las hermosas enseñanzas para el círculo del hogar, que era publicado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En este libro encontraremos nosotros, como ustedes miran ahí en su pantalla, las 8 prominentes líneas de profecía. Y hoy vamos a estudiar la número 2. En la número 2, ustedes lo pueden mirar ahí, está en inglés. Un parrafito bien cortito, pero sumamente substancial.
donde encontraremos lo que se creía en esa segunda línea. Dice así, la segunda línea profética. Pero la profecía, ya miramos la primera, es la que está marcada en azul. Ahora nos movemos a la segunda línea, la que está marcada en rojo. Y miraremos nosotros que en esta segunda línea prominente de la profecía se nos menciona, pero la profecía del capítulo 7 complementa la del segundo y muestra lo que sucederá entre el 483 y el tiempo del fin, comenzando en 538, como lo muestra la línea corta de abajo de la primera, la supremacía papal de los 1260 años, que se extendió hasta 1798, y allí fue interrumpida por la captura del Papa Pío VI. En ese punto, el capítulo 7 de repente llama la atención sobre el final. Ahí tenemos el comentario de esa segunda línea de la profecía, donde nosotros estamos mirando cómo se interpretaba Daniel capítulo 7. Y vamos a abrir nuestras Biblias para que juntos comencemos a leer Daniel capítulo 7 en la segunda línea profética. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 7. Miremos entonces lo que la palabra de Dios inspirada nos dice. Versículo 8. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Por eso cuando nosotros vamos a este diagrama, vamos a encontrar nosotros que en el diagrama se nos mostrará la segunda línea profética. Es la que comienza ahí, en el 538, con los 1260 años de supremacía papal. Si nosotros preguntáramos a los teólogos de esos primeros 50 años, si nosotros le preguntáramos a los pastores de esos primeros 50 años, o si usted perteneciera a alguna de las iglesias de esos años, le diría, por ejemplo, el pastor James White en su libro El Adventismo Bíblico, diría él, la cuarta bestia o cuarto reino de Daniel 7 y el versículo 7, no hay reino que haya existido en la tierra que responde a ella, excepto el reino romano.
Así que encontramos que ese reino romano que aparece en Daniel capítulo 7 y versículo 7, donde leímos que decía: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en grande manera fuerte. Por eso encontramos aquí que esa bestia surgió en el año 161, de acuerdo a el diagrama, antes de Cristo. En el año 161, cuando Grecia perdió su dominio bajo el reinado de Alejandro Magno y sus 4 generales, subió a la postre, como dice James White, el reino romano, y fue en ese reino que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Fue en ese reino romano que murió el Hijo de Dios. Sigue diciendo la interpretación historicista de esos primeros 50 años. Nos dice, si estuviéramos escuchando un sermón del pastor James White en esos primeros 50 años, él nos daría el estudio de los 1260 años de Daniel capítulo 7 y el versículo 25, que está relacionado, como ustedes miran ahí en el diagrama, con Revelación capítulo 13 y el versículo 5. James White en su sermón nos diría: los 10 cuernos de la bestia se corresponden con los 10 dedos de la imagen y representan los 10 reinos en los que se encontraba el imperio occidental de Roma dividido. Ya que la Biblia nos dice que de esa bestia, Daniel 7 y versículo 7, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. La bestia que ustedes miran ahí en su pantalla, así era como la ilustraban también los pioneros en aquel entonces. Dice el pastor Stephen Haskell que Daniel no pudo encontrar un nombre para esta bestia. El pastor Stephen Haskell dice que era una bestia tan terrible y tan espantosa. Por eso, dentro de estas 4 bestias, el león, el oso, el leopardo y la cuarta, que era diferente a todas las demás, era la más temible y la más espantosa. Si nosotros seguimos avanzando, miraremos que el pastor Urias Smith, si estuviera visitando una iglesia el día de hoy, o si nosotros al revés estuviéramos asistiendo a una iglesia adventista de esos primeros 50 años, el pastor Urias Smith nos diría que esos 10 cuernos son las 10 naciones que fueron más instrumentales en romper el imperio romano. Es decir, que esas 10 naciones son en las que se dividió el imperio romano, y que en algún tiempo de su historia ocuparon porciones respectivas del territorio romano como reinos independientes por separado. Pueden ser enumerados sin respeto al tiempo de su establecimiento, como las siguientes. Imagínense a ustedes delante del púlpito, ahí enfrente en el púlpito, en una iglesia de esos primeros 50 años, donde los teólogos
donde los pastores, donde aún el don de profecía, estaban en común acuerdo en la interpretación de estas 8 líneas proféticas. Si usted iba a Nueva York, encontraba la misma interpretación. Si usted iba a Michigan, encontraba la misma interpretación. Si usted de Michigan viajaba a California, encontraba la misma interpretación. Si usted de California subía a Indianápolis, encontraba la misma interpretación. Todos estaban en común acuerdo. Pero ¿saben cuál es la realidad del día de hoy? Hoy, el enemigo de las almas ha introducido una falsa reforma que ya no hay una unidad en la interpretación profética de estas 8 líneas prominentes de la profecía. Por ejemplo, usted asiste a las congregaciones del Evangelio Eterno y usted las va a encontrar a Daniel y Revelaciones 13:5 en el futuro. De repente, usted se mueve a un grupo independiente que se hace llamar historicista y a lo mejor lo va a encontrar como se predicaba en los primeros años. Pero de igual manera, usted se mueve a lo mejor a un puesto de avanzada que ha salido fuera de la ciudad, como el caso de la escuela Madison. Usted lo va a encontrar predicándolos hacia el futuro. Usted encuentra hoy en día dentro de los teólogos adventistas que ya hay 2 posiciones en cuanto a la interpretación de estos 1260 años de supremacía papal. Y hay aún muchas más diferencias entre el tiempo de partida de estos 1260 años, ya que hay algunos que las han colocado en el pasado. Y cuando digo en el pasado es que las colocaron en el 2017. Decían, en el 2017 viene la ley dominical. Ahí comenzarán los 1260 días de persecución papal, días literales. Mientras que después, como no se dio la ley dominical en el 2017, las movieron para el 2019. Ahí comienzan los 1260 días literales de persecución papal. No vino la ley dominical en el 2019 y lo movieron para el 2021. Pasó el 2021 y tampoco vino. Ustedes se dan cuenta cómo Satanás ha introducido esa reforma. Hoy en día se está enseñando que viene en el 2023. Dice el pastor James White en su libro El Adventismo Bíblico que aún hasta la misma venida del Hijo de Dios estarán los falsos profetas colocando fechas para ciertos eventos que ya se cumplieron. Ahora, miren lo que nos va a decir en la interpretación historicista de los primeros teólogos y pastores de Daniel capítulo 7 en base a los 1260 años. Decía el pastor Urias Smith, esas 10 naciones son los hunos, los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los burgundios, los érulos, los sajones y los lombardos. Estos son los 10 cuernos de los cuales habla Daniel capítulo 7 y el versículo 7. La Biblia decía en el versículo 8, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí
En este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Por eso es que miraremos que en la escuela sabática de 1895, en las mismas escuelas sabáticas que fundó James White, que él fue en algún tiempo el editor y escritor en compañía de Urias Smith y otros pastores y otros teólogos, ellos en las escuelas sabáticas tenían la correcta interpretación y la armonía de la interpretación profética. Miren lo que escribieron en la escuela sabática de 1895. Dice ella: el cuerno pequeño de este capítulo simboliza el papado. Surgió entre 10 reinos y arrancó o destruyó 3 de los 10 para asegurar su posición de supremacía. Los 10 reinos del Imperio Romano surgieron entre los años 351 al 476 después de Cristo. Por eso es que encontramos aquí que miramos que estos 3 cuernos o los 3 reinos que fueron destruidos para dar paso al papado fueron los siguientes: los érulos en el 493 después de Cristo fueron arrancados de raíz. Los vándalos en el 533 fueron arrancados de raíz. Y los ostrogodos en el 538 después de Cristo fueron arrancados de raíz, como decía la profecía. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Justiniano, el emperador romano, en el 533 después de Cristo, nombró al obispo de Roma la cabeza o jefe de todas las iglesias y el corrector de herejes. Los ostrogodos se opusieron a las pretensiones de los obispos de Roma, por lo que la voluntad del emperador no pudo llevarse a cabo hasta que los ostrogodos fueron subyugados, cumpliendo así el papado, la profecía en el 533 y subiendo a la cabeza en el 538, como nos enseña el calendario profético historicista de aquellos primeros 50 años. Por eso es que ustedes notan ahí que aparece el año 538. Es decir, si usted estuviera en los primeros 50 años del adventismo y usted asistiera a una iglesia adventista en aquellos tiempos y llegara muy temprano por la mañana, a las 9 de la mañana, y a esa hora usted encontraba su lección de escuela sabática y la abría, y en la lección de escuela sabática le tocara estudiar Daniel capítulo 7, usted encontraría en las lecciones de escuelas sabáticas la unidad de interpretación profética, cosa que hoy en día es muy difícil que se encuentre, ya que les vuelvo a repetir, hay diferentes tiempos en los que han reinterpretado esta profecía. Por eso es que nuevamente vamos a ir a esta escuela sabática para que miremos
¿Qué más decía esa escuela sabática de Daniel en 1895? Usted iba a abrir su folleto de escuela sabática e iba a leer los comentarios de esa escuela sabática, que muchos de ellos eran de James White. Usted leería en 1895 el periodo aquí mencionado. ¿Cuál? El de Daniel capítulo 7 y el versículo 25, donde nos dice, vamos a leer desde el 23 al 25, y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Y este cuernito pequeño que crecería hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligiría, y pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Por eso la escuela sabática nos estaría enseñando en una correcta armonía de la profecía, donde todos los teólogos de aquel entonces estaban en común acuerdo. Nos enseñarían, como les vuelvo a repetir, en esa escuela sabática, si usted iba a Michigan, usted encontraba lo mismo. Si usted bajaba a California, usted leería lo mismo. Si usted se movía a Tennessee, encontraba lo mismo. Si usted se movía a Colorado, era exactamente lo mismo, porque había una unidad en las enseñanzas de la profecía. El periodo aquí mencionado es de 1260 años. Un tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Tiempos es plural, por lo tanto, más de un año. Y como el adjetivo numérico no se utiliza, y como el original es de forma dual, sabemos que tiempos aquí significa 2 años. Dividiendo el tiempo, se entendería medio tiempo, a menos que el número de partes sea específico. Daniel 12:7, Apocalipsis 12:6 y 14. De ahí que tengamos 3 tiempos y medio o años. Esto reducido a días, como se contaba antiguamente, el año, 12 meses de 30 días cada uno. Sería como sigue: un año, 360 días. 2 años, 720 días. Ver Apocalipsis 11:2, 11:3, 12:6, 12:14 y 13:5. Como este tiempo profético y como estos días, como las bestias, se utilizan como símbolos, adoptamos la regla bíblica de ley, simbolizando un año. Ver Números capítulo 14, versículo 34 y Ezequiel 4, versículos 4 y 6. Estas escrituras muestran de manera concluyente la exactitud del cálculo anterior, a partir del 538 después de Cristo, cuando se aseguró la supremacía papal por el derrocamiento de los ostrogodos. Los 1260 años alcanzarían hasta 1798, el mismo año en que se rompió su supremacía. Por eso es que en el diagrama encontramos nosotros
el 538, nuestra segunda línea profética de las 8 líneas prominentes. Por eso es que comenzamos en el 538 para finalizar los 1260 años de supremacía papal en 1798. Para 1889 ya estaba la 4ª edición del conflicto de los siglos. Y en el conflicto de los siglos encontramos que la mensajera del Señor estaba en común acuerdo con las escuelas sabáticas que ya eran nacionales y mundiales para ese entonces. Y encontramos la armonía de ella con los teólogos de su tiempo, con los pastores de su tiempo. Por eso ella dictaminó, inspirada por el Espíritu Santo, en el conflicto de los siglos, en la página 434, diciendo: ¿quién cumplió este tiempo profético histórico? La supremacía papal cumple exactamente el cumplimiento de este tiempo profético histórico. Le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta: vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si ustedes notan, ella está citando el versículo que aparece en el diagrama. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 5. Miremos lo que dice Apocalipsis 13:5, que hoy en día en la nueva reinterpretación profética la están colocando para el futuro. Pero ustedes no encontrarán esa profecía para el futuro en el conflicto de los siglos. A veces me pregunto y digo, si el Señor hubiera querido que la reinterpretáramos al futuro, ¿ustedes creen que no se le hubiera revelado a la mensajera del Señor por medio del don de profecía? Claro que sí. O al menos que surgiera un nuevo profeta para que se lo revelara a ella o a él. Pero resulta que también la Biblia y aún los mismos testimonios nos enseñan que ya no va a haber otro profeta, que ya no se levantará nuevamente el don de profecía a la manera como Dios se lo dio a la hermana Elena Harmon de White. Miren lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en él. De ahí que encontramos que la mensajera del Señor ahora nos va a instruir por medio del Espíritu Santo. Ella dice: los 42 meses son lo mismo. Noten lo que ella dice: son lo mismo. Hoy algunos en la nueva interpretación teológica dicen no son los mismos, cuando ella dice que son lo mismo. Dice, los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Está citando Daniel 7 y el versículo 25. 3 años y medio. O 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, y cuando dice capítulos anteriores, se está refiriendo
a Daniel 7, Daniel 12, Apocalipsis 11, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Entonces, el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Decía la Biblia en Apocalipsis 13 y el versículo donde leímos de los 42 meses. Por eso es que en el diagrama encontramos nosotros nuestra segunda línea profética, que si ustedes se dan cuenta, va unida a la primera línea. Van juntas, van encadenadas. Si usted las separa, usted rompe la hilación, usted rompe la cadena profética. Y saben que eso es lo que están haciendo los nuevos teólogos, los nuevos interpretadores de la Biblia. Colocan cada línea profética en diferentes tiempos, ya que cuando predicen un tiempo y no se cumple, lo mueven para otro tiempo, y así sucesivamente. ¿Cómo fue el cambio de Roma a el papado? La mensajera del Señor nos dice en Historia de la Redención: el paganismo había cedido su lugar al papado. En el siglo VI, el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial, y le declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. Y miren lo que ella dice en Historia de la Redención: el paganismo había cedido su lugar al papado. ¿Cuál paganismo? Bueno, Daniel capítulo 8 nos va a decir cuál paganismo es. En Daniel capítulo 8 encontraremos nosotros en el versículo 9 a el versículo 12. Y miren lo que dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño que ustedes miran en su pantalla, que tiene ojos como ojos de hombre, tiene boca que habla grandezas, tiene rostro. Los pioneros adventistas le colocaban 3 coronas en sus cabezas, porque de acuerdo a la encíclica papal, el Papa es Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey del inframundo. Por eso tiene 3 coronas. La Biblia dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, es decir, aún contra Cristo, y por él fue quitado el continuo. A esto se está refiriendo Historia de la Redención, a el continuo paganismo, como se creía en los primeros 50 años del adventismo. Y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ese santuario de el paganismo que se encontraba en Roma.
y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo o sobre el paganismo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Por eso la mensajera del Señor en Historia de la Redención dice: el paganismo, el continuo, había cedido su lugar al papado. Eso también lo enseña el libro de El Adventismo Bíblico de James White. Eso también lo enseña Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Eso también lo enseña la historia del vidente de Patmos de Stephen Nelson Haskell. Eso también lo enseña el mensaje de los tres ángeles de John Nevis Andrews. Y ahora en Historia de la Redención, o también en el Conflicto de los Siglos, encontramos esa misma frase. El paganismo o el continuo había cedido su lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién? El dragón. ¿Y quién es ese dragón? Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 nos va a decir quién es ese dragón, donde la Biblia nos va a decir también en Apocalipsis capítulo 13. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, y leeremos el versículo 10. Apocalipsis 12 y el versículo 3. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios, es decir, ascendió al cielo, y para su trono, para comenzar su obra de ministración en el lugar santo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Ahí comenzó la persecución papal en el 538, después de que el Hijo fuera y comenzara su ministerio en el lugar santo en el año 31. Pero aquí encontramos que hay un dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este dragón es Roma pagana con su paganismo. Por eso dice aquí, el dragón Roma pagana había dado a la bestia Roma papal su poder y su trono y grande autoridad. Ahorita vamos a leer un súper comentario de Alonzo Trevier Jones sobre este versículo, cumpliendo así Apocalipsis 13:2. Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Roma pagana. Esa Roma que tenía el paganismo, que tenía el continuo, le entregó y le dio su poder, su trono y su autoridad a la iglesia apostólica y romana. Miren lo que sigue diciendo la mensajera del Señor en Historia de la Redención. Y entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal predichos en las profecías de Daniel y Juan.
Noten que está hablando del mismo periodo que nos menciona el diagrama de las 8 líneas de interpretación profética, comenzando en el 538. Es decir, cuando nosotros leamos, ya sea en Daniel o en Apocalipsis, hablar de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses, o 1260 días convertidos a años, nos está hablando tanto Daniel y Juan del mismo periodo profético, ninguno para el futuro, todos cumplidos en el 538. Por eso la mensajera del Señor dice: los cristianos se vieron obligados a elegir entre renunciar a su integridad y aceptar las ceremonias y el culto católico, o pasarse la vida en las mazmorras o morir en el potro, entre rejas o víctimas del hacha del verdugo. Lo que leímos en Apocalipsis capítulo 12, donde dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente. Sigue diciendo: entonces se cumplieron las palabras de Jesús: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21, versículos 16 y 17. La persecución se desató sobre los fieles con mayor furia que antes, y el mundo se convirtió en un vasto campo de batalla. Por cientos de años, la iglesia de Cristo encontró refugio escondiéndose y en la oscuridad. Así dice el profeta: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Por eso, mis hermanos, si ustedes estuvieran en los primeros años del adventismo, ustedes estarían ya sea escuchando un sermón de la mensajera del Señor, un sermón de los teólogos de aquellos tiempos como James White, Urias Smith, Haskell, Andrews, John Harvey Kellogg. Hasta Kellogg predicaba profecía. Al mismo John Harvey Wagoner. Todos ellos estaban en común acuerdo en estas líneas proféticas. En esa misma escuela sabática de 1895 nos dice: el pueblo de Dios y su santa ley debían ser entregados en las manos de Roma. Daniel 7:25 pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, el Señor en su sabiduría permite que Roma se vuelva dominante y gobierne con un poder cruel y despótico, para que el mundo y el universo de Dios puedan ver el resultado de la apostasía en la iglesia de Dios y de la iglesia dominando el Estado. El papado ha hablado grandes palabras contra el Altísimo en el dogma papal de infalibilidad, en los títulos blasfemos aplicados a los papas y de muchas otras formas. La escuela sabática estaba citando pensamientos de Daniel y del Apocalipsis. Ha hecho guerra contra los santos y ha matado de 50,000 a 100,000, según las buenas autoridades o fuentes. Él piensa, el papado, en cambiar los tiempos y la ley. Esto se refiere claramente a la ley de Dios, que el papado no puede realmente cambiar, pero solo piensa en cambiar. Esto se ha cumplido literalmente en su relación con la ley de Dios. Ha buscado cambiar los tiempos, cambiando el día observado como sábado y la hora en que comienza
el día. Por eso ustedes miran ahí que había una armonía en la escuela sabática de ese tiempo. Por eso, mis queridos hermanos, les hacemos la invitación para que ustedes vayan a estas fuentes que Dios en su misericordia está revelando el día de hoy, porque es exactamente lo que se enseñaba y se creía en los primeros años del adventismo. Esos primeros años donde éramos 100% historicistas. La mensajera del Señor nos diría hoy en día, hablando de el hombre de pecado que se sienta en el trono de Dios, esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía, que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión falsa en la obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos para ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. Para allá vamos en la ley dominical, cuando nuevamente se le sane la herida de muerte y entonces vuelva a tomar su trono, su poder y su gobierno para nuevamente perseguir a los santos del Altísimo. Con el fin de obtener ventajas y honores mundanos, la iglesia procuró el favor y el apoyo de los grandes hombres de la tierra. Y al rechazar de ese modo a Cristo, fue inducida a rendir lealtad al representante de Satanás, es a saber, al obispo de Roma. Noten cómo le llamaban al Papa en los primeros años del adventismo. Ningún adventista le llamaba su santidad. Ningún adventista histórico de aquellos primeros años le llamaba el Papa su santidad. Le llamaban el obispo de Roma, el representante de Satanás. Cosa que hoy en día me ha tocado escuchar que aún pastores oran por el representante de Satanás. Sí que ha ganado terreno el enemigo de las almas. Sí que ha tergiversado mucho de la verdad. Pero Dios tiene un remanente. Ese remanente que se va a mantener en la línea. Aún se desplomen los cielos, aún tengan que luchar contra la corriente, ellos se mantendrán fieles a Dios, aunque los cielos se estén desplomando. La escuela sabática nos va a decir que este poder que fue herida de muerte, como dice el diagrama, en 1798, aquí como lo miramos, 1798, va a volver a surgir nuevamente para volver a hacer las mismas obras que hizo en el pasado, pero no las va a hacer ahora con el tiempo profético. Perseguirá, sí, a los santos, pero no los va a hacer con esos 1260 días literales que la nueva teología está trayendo al adventismo, ni los nuevos predicadores están enseñando. ¿Saben ustedes que durante estos 50 años del adventismo, nadie, absolutamente nadie que fuera adventista del séptimo día con la interpretación historicista, predicaba estas fechas para el futuro? Eso vino después
con la nueva teología. En las escuelas sabáticas de aquellos tiempos se enseñaba, usted la recibía de la conferencia general y usted leía. Estos versículos muestran claramente que el papado existirá como un poder perseguidor hasta cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a leerlo. Lo dice Apocalipsis 19:19 y el versículo 20. La Biblia dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército, contra nuestro Señor Jesucristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Por eso dice el comentario: la bestia entra viva en el lago de fuego. Será un poder vivo y perseguidor, tanto como la bestia de dos cuernos o el falso profeta. Una de las cabezas de la bestia, la cabeza papal, recibiría una herida mortal, y así su poder perseguidor sería quitado por un tiempo. Esta herida mortal fue dada en 1798, pero será sanada, como se declara en la misma escritura. Y luego sus persecuciones serán reavivadas. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Noten que para 1895 estaba el volumen 4 de La Gran Controversia. El volumen 5, el que tenemos hoy en día completo, El Conflicto de los Siglos, vino en 1911. Pero ya en 1895 en las escuelas sabáticas se citaba el don de profecía. Y noten que allá en la Europa nuevamente volverá a perseguir el papado. Pero aquí en la América del Norte, en este continente, desde Brasil hasta Canadá, el que volverá a perseguir es la bestia de dos cuernos, la América protestante, que será convertida en la imagen de la bestia y hablará como la imagen y hablará como la bestia, pues es su misma imagen. Por eso, hermanos, eso es lo que nos espera: una gran persecución. En el viejo mundo, el papado, y en el nuevo mundo, en este mundo, aquí en el continente americano, por la bestia de dos cuernos, los Estados Unidos de Norteamérica. La lección nos sigue diciendo: una herida mortal fue dada al papado en 1798 y su poder perseguidor fue quitado. Aún así, el Papa fue un gobernante civil y ejerció la autoridad civil durante muchos años, pero con un grado decreciente hasta el 20 de septiembre de 1870, cuando Víctor Emanuel le quitó el último vestigio de poder temporal. Su dominio temporal fue consumido y destruido hasta el fin, es decir, hasta el fin de su dominio, hasta que cesó. Debe notarse que esto se refiere a un consumo gradual del dominio hasta que se vea o se destruye, y no a la destrucción repentina del papado mismo cuando Cristo venga por segunda vez.
Debido a que el dominio del papado es quitado o consumido hasta que se alcance el dominio temporal, de ninguna manera se deduce que su poder no será restaurado para que nuevamente persiga al pueblo de Dios, porque las Escrituras enseñan claramente que la herida mortal será sanada y el papado será un poder vivo y perseguidor cuando Cristo venga, como ya se ha probado. Por eso, mis queridos hermanos, en este diagrama, en esta segunda línea profética, miramos nosotros la profecía de los 1260 años de supremacía papal, hablándonos de Daniel 7:25 y Revelaciones 13:5. ¿Cómo es que los pioneros adventistas de los primeros 50 años interpretaban las 8 líneas prominentes de la profecía? Ahí las tienen ustedes en su pantalla. El día de ayer tocamos la primera, hoy tocamos la segunda, mañana tocaremos la tercera. Y la tercera son los Estados Unidos de América. La revelación de Apocalipsis 13, versículo 11 al 17. Como ustedes miran estas 8 prominentes líneas de la profecía, todas están eslabonadas una a una y todas están engranadas una a una. Todas están como una cadena que está ligada a otra línea. Una línea subsigue a otra línea y a la misma vez esa misma línea está conectada con otra línea profética. Por eso es que necesitamos conocer nuestras 8 líneas de la profecía que Dios reveló a el pueblo adventista del séptimo día, ese remanente que salió del mensaje del segundo ángel en 1844 y que ha ido creciendo hasta que se está cumpliendo la profecía de que el enemigo de las almas traería una reforma satánica, donde se diría que todo esto que se creyó al principio era un error. Estos ojos y estos oídos lo han visto y lo han oído de los nuevos teólogos de hoy en día, donde han cumplido exactamente al punto la palabra inspirada que Dios le dio a la mensajera del Señor. Uno a uno están cayendo los nuevos teólogos en nuevas interpretaciones. Gracias a Dios que Él está sacando del escondedero de ahí, así como cuando en los tiempos de Jeremías, así como cuando se escondió la ley, así como cuando Dios va a sacar del escondedero el arca del pacto para que se muestre su santa ley, así de igual manera hoy en día el Señor está sacando todas estas evidencias, todos estos escritos, todos estos libros, para que conozcamos nuestro mensaje historicista. Y hay una guerra, hay una batalla entre los nuevos libros que están saliendo hoy en día y los libros que fueron dados en nuestros primeros años. Hay una lucha de conocimiento, hay una lucha de interpretación, hay una lucha en la apostasía, hay una lucha entre el bien y el mal. Y nosotros estamos en medio. ¿De qué lado estarás? ¿De qué lado te pondrás? Hasta el mismo pastor Alonzo Trevier Jones escribió de los 1260 años de supremacía papal. Esto lo encuentran en su libro titulado El camino consagrado a la perfección, página 90.
Leo el Grande fue papa desde 440 hasta el 461 después de Cristo. En el preciso tiempo, cuando la Roma antigua se encontraba en sus últimos días, cuando estaba rápidamente descendiendo a la ruina. Y Leo el Grande declaró en un sermón que la antigua Roma era sino la promesa de la Roma posterior, que las glorias de la antigua serían reproducidas en Roma católica, que Rómulo y Remo eran precursores de Pedro y Pablo, que los sucesores de Rómulo, por tanto, eran los precursores de los sucesores de Pedro, y que, como Roma antigua había gobernado al mundo, también Roma posterior, mediante el obispado del santo y bendito Pedro como cabeza del mundo, dominaría la tierra. Este concepto de Leo nunca fue perdido por el papado, y cuando a solo 15 años después el Imperio Romano había perecido y solo el papado sobrevivió la ruina y sostenía su lugar y el poder en Roma, este concepto de Leo fue aún más fuerte y certero. Asumiendo la postura que ella es la única y real continuación de la Roma original, sobre eso el papado tomó la prerrogativa que donde quiera que el Nuevo Testamento cite o se refiere a la autoridad de Roma antigua, ella, la Roma católica, ocupa su lugar, porque ella es la única real continuación de la Roma original. Correspondientemente, donde el Nuevo Testamento ordena sumisión a los poderes existentes u obediencia a gobernadores, eso significa el papado, porque el único poder y los únicos gobernadores que entonces había eran romanos, y el poder papal era la real continuación de la gobernación de Roma. Gobernación romana, y fue la única lógica culminación de esta pretensión cuando el Papa Bonifacio VIII se presentó a la vista de la multitud vestido de curias, con un casco sobre su cabeza y una espada en su mano sostenida en alto, y proclamó: no hay otro César, ni rey, ni emperador que yo, el pontífice soberano y sucesor de los apóstoles. Y cuando además él declaró ex cátedra, por tanto, nosotros acertamos, definimos y pronunciamos que para ser salvos es necesario que todo ser humano esté sujeto al pontífice de Roma. Esto comprueba que el cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel es Roma papal, y que es en espíritu y en propósito la continuación intencional de la Roma original. Bien clarito que lo predicaba Alonzo Trevier Jones. Si hubiéramos escuchado nosotros un sermón de A.T. Jones durante los primeros 50 años sobre los 1260 años de supremacía papal, él predicaría este mensaje y él diría: Daniel 7, versículos 7, 9, 10, está hablando de la sucesión de Roma pagana y la continuación de la Roma papal. Por eso, hermanos, me lleno de gozo, me lleno de alegría, porque el Señor está revelando, está mostrando todas las evidencias a más no poder, para que nosotros conozcamos la verdad. El Señor está revelando, está sacando de donde están escondidos todos estos libros y los está trayendo a la luz,
para que el pueblo los conozca, para que el adventista los conozca, para que conozca la sana doctrina, la sana interpretación, los eslabones de la cadena profética, para que cada uno de nosotros tome su posición en esta batalla que se está librando entre el bien y el mal, en esta contienda entre dos posiciones, la historicista y la futurista, en esta posición donde el enemigo de las almas ha traído una falsa reforma satánica y ha tergiversado todas estas 8 líneas prominentes de la profecía. Yo escucho a pastores decir que los pioneros no estaban de acuerdo en la profecía, pero cuando yo leo sus escritos, cuando yo veo los diagramas que publicaban en aquel entonces, veo una unidad de mente, veo una unidad de espíritu, veo una unidad de pensamientos, veo una unidad en la interpretación profética. Y me sorprende cómo muchos están siendo engañados y están siendo arrasados por la apostasía omega. El enemigo está haciendo su trabajo, pero Dios también está haciendo su obra al mostrar las evidencias históricas de lo que Él mismo le reveló a su remanente mediante las sagradas escrituras y mediante los testimonios, y como evidencia hoy nos está dando estos libros, estos diagramas de lo que se predicaba en esos primeros 50 años del adventismo histórico. Voy a finalizar con estas citas de el pastor James White. Él dice en la Review and Herald del 29 de diciembre de 1863, estos tiempos están en la Biblia, hablando de los 1260, los 1290 y los 1335. Pero algunas de las exposiciones de los hombres sobre ellos no están en la Biblia. Lo que están trayendo como nuevo hoy en día ni está en la Biblia, ni está en el don de profecía, ni está en la historia adventista, en esa revelación que Dios le dio por medio del Espíritu Santo. Y probablemente, dice James White, nunca lo estén. Los sabios entenderán, Daniel 12:3, pero muchos que se han considerado sabios han demostrado que eran sabios por encima de lo que estaba escrito, sino sabios en sus propios conceptos. Esa es la nueva teología, sabios en sus propios conceptos, sabios en sus propias interpretaciones que no están en la Biblia. Sigue diciendo el pastor James White, con toda la luz que existe en la actualidad sobre las profecías de Daniel y de Juan, yo diría exactamente lo mismo. Con toda la luz que tenemos hasta el día de hoy de lo que Dios reveló durante los primeros 50 años sobre Daniel y de Juan, para mí es un poco sorprendente que cualquier estudiante de profecía aún insista en que los periodos proféticos de Daniel son días literales. Y mucho más sorprendente, y mucho más sorprende que cualquiera que busque el regreso de Cristo a la tierra debe favorecer la teoría del día literal. Conmigo no es de poca cosa relacionada con mi fe en la pronta venida de Jesús, ya sea que los días de Daniel sean días literales o simbólicos. Creo sin vacilar que el tiempo y los tiempos y la división del tiempo, los 2300 días, el tiempo y los tiempos y medio, los 1290 y 1335 días de Daniel 7,
Daniel 8 y Daniel 12 son simbólicos. Cada día representa un año y creo que puedo dar una razón para mi esperanza en este punto. Creo que estos días son días de año. Eso escucharíamos nosotros en un sermón de James White en esos primeros años. Él sigue diciendo en la review, en la Advent Review en Sabbath Herald del 29 de diciembre de 1863, la teoría de los días del año, de interpretar los periodos proféticos es vital. Noten que está diciendo que es sumamente importante, es vital para la posición de todas las clases de adventistas. Si usted renuncia a la interpretación de día por año y los coloca en días literales, como han hecho los nuevos teólogos al colocarlas ahora en el futuro como días literales, usted podrá ser un creyente, pero no es adventista del séptimo día, historicista. Ya sea que estén buscando su cumplimiento en forma definida o próxima en la venida de nuestro Señor Jesucristo, el gran principio atacado por todos los oponentes, infieles, semi-infieles, futuristas y preteristas, es el primero en el cual los hermanos se involucran en la duda bajo las pruebas que enfrentan desde afuera y desde adentro. ¿Te das cuenta que ya James White le estaba haciendo frente a los oponentes, a los infieles, a los semi-infieles? Les estaba haciendo frente a los futuristas y les estaba haciendo frente a los preteristas. ¿Qué harás tú, mi hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué lado te colocarás? La mensajera del Señor dice que el permanecer neutrales en medio de una batalla es alta traición a la verdad. El no tomar posición es alta traición a la verdad. El permanecer ambiguos es alta traición al cielo. El no tener un fundamento para tu fe es alta traición al Dios eterno, alta traición a la Biblia, alta traición a la verdad. Por eso es que nosotros estamos en medio de una batalla. Nosotros estamos en medio de dos pensamientos, de dos corrientes, de dos teologías. ¿De qué lado estarás? Es necesario, porque llegará el tiempo en que tendrás que tomar una posición. De ahí que te ruego y te suplico que vayas a investigar por ti mismo si lo que se está mostrando aquí es verdad o es mentira. Seguirán viniendo, porque lo dice la profecía, falsos profetas, falsos maestros con nuevas interpretaciones. Pero esas interpretaciones no están ni en la Biblia. Y como dijo el pastor James White, ni lo estarán. Son sabios en sus propios pensamientos. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Y vamos a finalizar que el Señor nos mande a descansar en el mensaje de los tres ángeles o nos mantenga de pie para ser de los 144,000. Pero ya sea que seamos de los de la resurrección especial bajo el mensaje de los tres ángeles o de los 144,000, necesitamos tener la misma fe que ellos tuvieron, el mismo pensamiento que ellos tuvieron, la misma doctrina, la misma enseñanza, la misma posición, para que seamos, como dice la palabra de Dios, una iglesia que tenga un solo sentir, un solo pensar y un solo creer.
Por eso este diagrama te muestra que ellos estaban en un solo sentir y un solo pensar y un solo creer. En los primeros años del adventismo. Finalizaremos con una palabra de oración y que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos lleve a descansar y a buscar la verdad como a oro escondido. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te ruego y te suplico, mi Dios, nuevamente por esta presentación. Cuando veo las profecías, veo que tu venida está cerca. La apostasía Omega ha enmarañado, ha tomado entre sus garras todo lo que ha podido. Y una de las evidencias de que tu venida está pronta es que la apostasía Omega llegaría y sería tan grande y casi sería irreconocible. No sabemos cuánto tiempo tenemos, no sabemos cuánto tiempo de vida nos queda. Así como los que perecieron en Turquía bajo ese terremoto que les llegó, así de igual manera podemos perecer un día de estos. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Por eso es que es sumamente importante alzar la voz como trompeta, utilizar nuestro tiempo para dar este mensaje, hacer que los hermanos, aunque sea, se les despierte la conciencia, se les despierte el pensamiento, despertemos juntos de nuestro letargo. Por eso es sumamente importante que cada día que pase se levanten hombres y mujeres valientes que no teman llamar al pecado por su nombre. Hoy estamos aquí dando este mensaje, mañana no lo sabemos. Por eso, Señor, te ruego y te suplico por estos mensajes que se están dando, que no sean mis palabras, sino que sean tus evidencias a través de tu Biblia, de los testimonios y de esa historia profética que como iglesia está revelada en las Escrituras y esas enseñanzas que están en tu palabra y que tú le diste a este remanente. Si me has de mandar a descansar antes de que tú vengas, quiero morir en la batalla, quiero morir en la lucha. Quiero levantar la voz, quiero dar mi posición, quiero decirle al mundo de qué lado estoy. Porque las catástrofes cada día se irán aumentando. Estás a punto de soltar los vientos, mientras tanto Satanás también está levantando sus vientos, guerras, rumores de guerra, desastres naturales, desastres en la economía, desastres en la sociedad, y no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Por eso, mi Dios, te ruego y te suplico como en esa parábola que le diste a tus discípulos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Manda más obreros a tu viña. Obreros que no se vendan ni se compren, obreros que no busquen el salario, obreros que no busquen ganancias deshonestas, obreros que salgan bajo la influencia de tu espíritu, obreros que prefieran decir la verdad antes que decir una mentira para obtener ganancias deshonestas. Te ruego y te suplico, Señor, por esos obreros que ya se están levantando también, por esos obreros que están despertando, por esos obreros que están mirando que han sido engañados, que han sido ultrajados, que les han mentido. Te ruego y te suplico por ellos.
tendrán luchas de pensamiento, pero tu verdad al final triunfará, porque tu palabra dice que esa es la verdad. Así pues, Señor, todo esto te lo pido y te lo ruego en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Los vamos a dejar, queridos hermanos, con este himno para finalizar nuestra transmisión. Y si el Señor nos presta vida, el día de mañana nuevamente estaremos aquí para compartir con ustedes la tercera línea de la profecía de estas 8 prominentes líneas proféticas. Que el Señor les bendiga y les guarde, y hasta mañana. Sus